todos. Como ya les comenté, Mr. Roberto no alcanzó a estar con nosotros hoy, pero yo los voy a acompañar. Y me gustaría que me comentaran cómo les ha ido con el inglés. Yo sé que tercero y cuarto medio es más complicado, pero también sí que han estado haciendo sus mejores esfuerzos y que Mr. Roberto es muy bueno, ¿verdad? Más o menos. Ya, entonces, comencemos entonces con la guía número 2, que es la de Technology and Communication, ¿cierto? O sea, en otras palabras sería tecnología y Comunicación. y comunicación, perfecto. Y para comenzar, vamos a pensar primero en castellano para empezar a traer como hacia adelante todos estos conocimientos sobre el tema. Entonces, vamos a comenzar con las primeras preguntas de la página... ¿Qué página es esta? De la página 6 del texto. ¿Qué periódicos o diarios circulan en donde estamos nosotros, en su localidad? ¿Qué me puede ir respondiendo en español? Periódicos o diarios que circulan en su localidad. La Tercera, el Mercurio. ¿Ya? La Tercera, el Mercurio. ¿Qué otros periódicos o diarios tenemos por acá? El Rancagüino. El Rancagüino, muy bien. El Rancagüino, etcétera, ¿cierto? Y de todos esos que me mencionaron, o de algún otro, ¿cuál es su preferido y por qué? ¿Cuál es el que más les gusta? El Rancagüino. ¿El Rancagüino? ¿Por qué? El tipógrafo Porque, también, muy bien. porque uno se informa de harto. Uno se informa de harto, se informa de cosas más puntuales, ¿cierto? Más puntuales, más importantes. Ya. Cosas más importantes y puntuales. Perfecto. Entonces, quiero que vayamos pensando también en qué palabras conocemos nosotros que nos pueden servir para este tema. Por ejemplo, ¿cómo se dice diario en inglés, saben? ¿Cómo se dice diario en inglés o periódico? Diario. No, no realmente. Miren la imagen que tenemos acá. ¿Qué es esto? Buenas noches. ¿Qué es esto que está acá? Este dibujo, ¿Kiosco? ¿a qué se refiere? Un kiosco. ¿Y qué venden en este kiosco? Diarios. Diarios, ¿cierto? Ya Newspapers. miren, eso, newspapers, muy bien. News en inglés significa noticia y paper es papel. Sería como el papel de noticias, ¿ya? Que es para nosotros el periódico, el diario. Entonces, para comenzar, vamos a partir al tiro con el fuerte, que es la comprensión lectora. Entonces vamos a leer el texto todos juntos y la idea es que lo vayamos comprendiendo. ¿Les parece? Porque luego de esto vamos a tener que responder preguntas. La prueba de ustedes tiene mucho de esto de comprensión lectora. Entonces por eso tenemos que practicarlo harto. ¿Ya? Muy bien. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a ir leyendo y ustedes me van a ir ayudando a traducir. ¿Por qué? Porque tenemos que ver también cuánto comprenden ustedes y si hay palabras que no conocen, me avisan y nos detenemos ahí. Bueno, entonces, vamos con lo primero. Newspapers, ¿qué era newspapers? ¿Periódico, diario? Periódico, diario, muy bien. Newspapers are publications containing news. Los periódicos
Are publications. Son. Publicaciones. Publicaciones. Muy bien. Containing news. ¿Qué pasa Contenidos. con eso que contienen? Nuevos contenidos. Eh, ¿Qué era news? Nuevos. Contiene música. So, news es noticias, ¿ya? Vamos a dejar ahí abajo. News, information and advertising. Entonces, ¿qué es lo que contiene? Noticias. ¿Qué es information? información. Información and advertising. Y advertencia. Advertencias, ¿cierto? Advertencias o, en otras palabras, también publicidad. ¿Ya? It may be general or special interest. Ese may es puede, ¿ya? Puede ser, ¿cómo puede ser? Les voy a pedir por favor que... Sí, los micrófonos, porque no se Eso. entiende muy poco lo que habla. Esto. Pueden ser general or special interest. Puede ser General, general o special especial interés. de especial interés, ¿cierto? Most of them, la mayoría de ellos, published daily or weekly. Published, Publicidad. publicidad es advertising. Ah, Ese No, published, yo me tomé una porque quedaba una sola. apaguen los Yo micrófonos. pensé que había más por ahí, no encontré. los micrófonos. Incluso yo tenía una caja en el velador y no estaba. Pero bueno, Eso. Muy bien. Dentro de la caja no Advertising, encontré. most of them published, que son publicados, daily or weekly. ¿Qué será daily? ¿Qué será daily? Daily, ese que está ahí. Página 6 del texto 2. Diariamente, daily, Esto. diariamente. Muy bien, daily diariamente. Entonces, la mayoría de ellas se publican diariamente o weekly. ¿Qué es week? ¿Diariamente Semanalmente. o semanalmente? Muy bien. Entonces, los periódicos son publicaciones que contienen noticias, ¿cierto? Información y publicidad. Acuérdense, advertising es uno de los cognados falsos. ¿Se acuerdan que los cognados falsos son aquellos que no significan necesariamente lo mismo en inglés y en español? Advertising, en este caso, es uno de ellos. Significa publicidad. ¿Ya? It may be general or special interest. Puede ser general o de interés especial. Most of them, la mayoría de ellos, published, ¿cierto? Publicados daily or weekly. ¿Ya? Diariamente o semanalmente. Después dice, the first printed newspaper. ¿Qué es the first? El ¿qué será the first? El primer, muy bien. Printed newspaper. ¿Qué es print? Periódico impreso. Impreso. Eso. El primer periódico impreso was published in 1605. Fue Se publicó en 1605. perfecto. And the form has grown y
De la forma, Y en forma, sí, eso perfecto, ha crecido, even in the face of competition from technologies. Incluso en... Frente a la competencia. Eso, perfecto. ¿Frente a la competencia con quién? Con technologies. La Tecnología. tecnología. Eso, such as, tales como radio, Radio, television, televisión and y the el Y de internet. Muy bien, excelente. Recent developments. Developments son como desarrollos, ¿ya? Los Recientemente el desarrollo S en on el the internet, are ay, son, son ¿cuáles son? usuarios Muy bien. ¿Usuarios qué más? Ahí para Luz le voy a enviar el texto mientras tanto digital y después se lo pide Andrés, ¿ya? Ya, son. Entonces, los recientes desarrollos del Internet son. Sin embargo, offering, ¿qué es offering? Ofreciendo, ¿cierto? Major challenges. ¿Qué es challenge? ¿Qué será challenge? ¿Qué es challenge? Desafíos, muy bien. To the business, to the business, model of money. para el modelo de negocio of many newspapers. De muchos Periódico. periódicos. Muy bien. Although, ¿cierto? Aunque, historically, ¿qué es historically? Balú, cállate. Históricamente. Muy bien. New media technologies. ¿Nuevas? Tecnología. Muy bien. Such as radio and television, tales como, radio Radiotelevisión. y televisión. eso. Never, ¿qué es never? No Nunca. reemplaza. Eso. Print media. Los medios, ¿qué era print? Principal. Impreso. Impreso, Muy ah. bien. Entonces, hasta ahí. ¿De qué se trata el texto? ¿Qué me puede hacer un pequeño resumen? Habla de qué se trata el periódico, de cuándo Bien. empezó y de lo que se trata, po. Tal cual. Oye, el año que se publicó el primer periódico. Eso, muy bien. ¿Y que no puede competir con quién? Con la tecnología. La tecnología. Eso, como el internet. Eso. Muy bien, secos. Entonces, ya sabemos, ¿cierto? Que el primer párrafo nos dice qué es lo que es el periódico, ¿cierto? Y qué es lo que contiene. Y después habla de cuándo comenzó y que no compite mucho con el Internet, ¿cierto? Que fue como un desafío, pero igual no lo han reemplazado del todo, ¿verdad? Luego, General Interest Newspapers, los periódicos de... Interés general. Muy bien. Are usually journals of current news. Son usualmente... Journal es como... Noticias ocurrentes. Perfecto. De noticias como actuales, ¿ya? Journals es como el diario, pero el diario como el diario de vida, ¿ya? El diario del día. Sí, o Eso. sea, que hacen todos los días. Eso, muy bien, ¿cierto? Entonces vendría a ser como un compilado de alguna manera de noticias recientes, ¿ya? Those can include
political events. ¿Qué es lo que pueden incluir? Político. Política, Político. eventos, crímenes, ¿Ya? Sale política, crímenes, negocio, cultura, deporte y opiniones. Y opiniones. ¿Cierto? In the form of editorial. ¿En qué forma? Editorial. Las columnas políticas. editorial, Eso. columnas, Editoriales, ¿cierto? Columnas or political Columna editorial. cartoons. Política a cartón. Eso. Cartoons son como caricaturas. Caricaturas políticas. ¿Ya? Newspapers use photographs. periódico, usa fotografía, Fotografías y ilustran historias. ilustraciones, Eso, perfecto. They use editorial cartoonists. usa la editorial, ¿Quiere como cartoon? las caricaturas, Eso, caricaturista editorial, ¿cierto? Y They usualmente use- ilustran opiniones Eso. y más noticias. Más que, more than es más que noticias. ¿Ya? Luego, some specific features. Features es como características, ¿cierto? O como las partes. Some specific features a newspaper may include are. Algunas. Específicos. Ujú. Específicas que un periódico puede incluir. Incluir son, ¿cierto? Weather news and forecasts. ¿Qué es weather? Noticias y previsiones Eso. Del. meteorológicas. Eso, perfecto. Weather es como el clima, ¿cierto? Forecast es como meteorológicas. Muy bien. Luego dice an advice column. Una columna de Consejos. de consejos. Muy bien, excelente, secos. Critical reviews of movies, plays, restaurants, etc. Críticas de películas. Críticas Eso. de las películas, juegos y Obras de restaurantes. teatro. Eso. Juegos, obras, restaurantes, excelente. Editorial opinions. Opiniones editorial. Perfecto. A gossip column. Columna. Chismes. ¿Qué es gossip? Es como copucha, como cagüín. Como una columna de, uy, no sé cuál es la palabra formal, pero es como de lo que ha pasado como en, ¿cómo se llama esto? Como en la vida de las personas famosas. ¿Cuál sería la palabra formal para decir como copucha, cagüines? Uy, se me olvidó la palabra. farándula, Eso, como de farándula, ¿cierto? Gracias. ¿Qué más puede contener? Entonces, dice, comic strips, tiras cómicas, and other entertainment, y otros. entretenciones, Eso, perfecto. Tales como crosswords, sudoku, and horoscopes. Juegos y horóscopos. Eso, puzzles, sudoku y horóscopos. A sports column or section. Columna de acción por deporte. Eso, perfecto. Columna de deportes o sección, ¿cierto? A humor column or section. Sección de columna. sección de- Muy bien. Food column. Columnas de Columnas de comida, muy bien. Y classified ads are commonly seen in local or small newspapers. ¿Qué es classified ads? clasificación,
y ¿Qué son los ads? Siempre tienen ustedes, por ejemplo, a YouTube, ¿han cachado? Que les aparece como los ads. Anuncios. Anuncios, Mm. muy bien. Anuncios, clasificados. Anuncios. perfecto. Anuncios clasificados are commonly Damari, seen. ¿puedes ir a ver la vecina? Comúnmente. Eso, son comúnmente vistos in local or small newspapers. ¿En periódicos de qué tipo? Locales. Grandes o pequeños. Locales o pequeños. Muy bien, excelente. Entonces, acá nos mostraban, ¿cierto? ¿Qué es lo que hablaban de los newspapers? Sabemos que al principio nos comentaban un poco que es un diario, ¿cierto? Un newspaper, cuando comenzó el desafío que fue las nuevas tecnologías, y luego, ¿qué es lo que nos comentaban acá? Del contenido del diario. Eso, perfecto, del contenido del diario, ¿cierto? ¿Y qué es lo que puede incluir? Que incluía primero Clima. el clima, luego Columnas de aviso. columnas de aviso, muy bien. críticas. Deportes. Crítica Críticas. de restaurantes. Película, restaurante. Eso, muy bien. Opinión Editorial y editorial. opinión. Teatro, opinión. restaurante, etcétera. Opiniones editoriales, alguna comunicación. Ujú. Una columna de Sí, me había dicho. Farándula, como usted dijo. Eso, de farándula. Después, entretención, ¿cierto? ¿Cómo? El horóscopo, el sudoku y los cómics. Muy bien. Las Columna columnas de Deportes. deportes, de deportes, las columnas de humor, Columna de humor. Comida. La de columna de comida y Y anuncios clasificados. eso, perfecto. ¿Dónde encontramos los anuncios clasificados? ADS. En el periódico local. En el periódico local, ¿cierto? O los más chiquititos. Y luego dice types of newspaper. ¿Qué vendría a ser esto? Los tipos. Los tipos. Muy bien. Excelente. Dice, el primero dice, a daily newspaper. Este sería un periódico que era daily, me lo dijeron al principio. Diario. Todos los días. Entonces dice, a daily todos los newspaper, muy bien, is issued every day. Es como generado every day. ¿Cuándo lo generan estos daily newspapers? Todos los días. Todos los días, perfecto. Often with the exception of Sundays and some national holidays. ¿Cierto? Con la excepción de Los domingos los domingos y algunos festivos. algunos festivos. Muy bien. Saturday, Los sábados. Sábado. muy bien. And where they exist, Sunday editions of daily newspapers tend to be larger. Los sábados, y cuando existen, Domingos adicionales. eso, muy bien. Las ediciones of daily newspapers de los periódicos, ¿cuánto era? Farándula. diarios. Diarios. Diario. Tend to be larger. Tienden a ser Largos. Largo. Más, largos, ¿cierto? más largos. Más largos, muy bien. Include more specialized sections. ¿Incluyen qué cosa? Secciones especializadas. Especiales ¿Eh? secciones. Eso, secciones más especializadas. And
advertising inserts. De advertencia. Y Acuérdense, advertising era, De, no. No era. advertising ¿qué era? No era advertencia, era como los ads. Domi, ya te quedan 5 minutos, prepárate. ¿Qué es como los ad? anuncios. Eso, como de anuncios, ¿cierto? And cost more. ¿Qué es cost? ¿Cuestan? ¿Qué es lo que cuestan? Más. Más la mayoría. Eso, muy bien. Después dice, típicamente, ¿cierto? The majority of these newspapers staff works Monday to Friday. La mayoría de... De los diarios y staff. Eso, del Trabajan staff de lunes a Trabajan viernes. de lunes a viernes. Muy bien. So the Sunday and Monday editions largely depend on content done in advance. Entonces, ¿las ediciones de qué días? De sábado a domingo. Del domingo y el lunes Domingo. dependen de Del contenido y el avance. del contenido que se ha hecho Con anticipación. avanzado, ¿cierto? Después tenemos weekly newspapers. Estos son los periódicos Semanales. semanales. Ah, Also common, ¿cierto? Son también Comunes. and tend to be smaller than daily papers. Y tienden a ser Más pequeños. más pequeños que quién? los diarios. Los diarios. Que los diarios, ¿cierto? Y ahí dice, Chile, Memorial to Victims of Femicide kicks off awareness campaign. En memoria de las víctimas de femicidio. Eso. Kicks off es como que empuja, ¿cierto? Como que le da un empujón a la campaña de ¿qué? Awareness. Awareness, si no lo saben, es como de concientización. Sensibilización. Sí. ¿Ya? Después dice, Citizen Group says 37 women have been victims of femicide in first half of 2007. ¿Qué es lo que diría esa primera oración? Ciudadano afirma 37 37 víctimas de mujeres femicidio. que han sido víctimas de femicidio en el primer shock. Eso, ¿cierto? Un grupo de ciudadanos dice que 37 mujeres han sido víctimas de homicidio en first half, en la primera mitad, ¿cierto? Del Mitad del 2017. Después dice July 27, 2007, el 27 de julio del 2007. Luego dice, The Network Against Domestic and Sexual Violence in Chile initiated its campaign Cuidado, el machismo mata. ¿De qué se trata esa oración de ahí? Red de contra violencia doméstica y sexual. Sexual. ¿Ya? ¿Cierto? Muy bien, la red de contra la violencia doméstica y sexual. Initiated. Inicia la campaña. Inició una campaña. Cuidado, el machismo mata. Muy bien. Careful. Machismo kills. Esa es como la traducción, ¿cierto? Cuidado, el machismo mata. Thursday, with solemn memorial services dedicated to victims of femicide. ¿Qué día entonces inicia esta campaña? Los jueves. El jueves, ¿cierto? Con un memorial service. Un servicio memorial. Perfecto.
dedicated to Dedicado a victims. las víctimas de femicidio. Muy bien. Hoy están bilingües todos ya acá. The organization. La Eso. organización Muy bien, la organización used empty pairs of shoes to represent the more than 300 women who have been murdered because of their gender since 2001. Eso está más larga. Vamos, vamos. Sí. La organización. Organización. La organización utilizó pares de zapatos vacíos para representar a las más de 300 causas de su género del 2001. Por su Eso. género. Excelente. La organización entonces utilizó pares de zapatos vacíos, ¿cierto? Para representar a las más de 300 mujeres que han sido asesinadas. ¿Por qué? Por su género. ¿Desde cuándo? 2001. 2001. Desde el 2001. Excelente. Y ahí dice, this is an excerpt taken from a newspaper which is published in Santiago. Este es un extracto. ¿Desde dónde lo sacaron? De un diario de Santiago. Tomado de un diario. Perfecto. It is written in English. ¿En qué idioma está escrito? En inglés. En inglés. Perfecto, para que vean que lo pueden encontrar en todas partes. Y dice, it is the Santiago Times. ¿Es el? ¿Cómo se llama? Santiago Times. El El Santiago Times. Súper bien. Ya. ¿Qué les pareció? ¿Fácil o difícil? Término medio. Término medio, ¿cierto? Más o menos. Es desafiante, pero ahí van. Ojo, según lo que me fijé y que fui anotando acá, lo que más los complica en general es cuando tenemos cognados falsos, como advertising. Acuérdense, advertising es publicidad, ¿ya? Y advice es consejo. Lo voy a anotar por aquí para que lo tengan. Entonces, advertising es publicidad, ¿cierto? Y de ahí vienen los ads, que son como anuncios, ¿ya? Y, ¿cómo se decía consejo? Advice, ¿ya? Advice son como consejo, ¿ya? Ojo con eso. Entonces, vamos al siguiente, a la siguiente actividad. Ahora, les van a pedir que ustedes respondan en inglés de acuerdo al texto. ¿Ya lo comprendieron? Entonces vamos a tener que ir respondiendo. Y para responder en inglés, no sé si lo vieron esto con Mr. Roberto, no es tan difícil. Lo único que tienen que hacer es responder a las preguntas what, when, how, etcétera, etcétera. Que esas son las preguntas que tienen, creo que en el primer texto las tenían. A ver. Sí. En la página número 12. Acá. Del primer texto. ¿Ya? ¿Creen que puedan hacerlo solitos? Yo no puedo porque no tengo los libros. Ya, le voy a ¿Qué mandar. página está, profe? Yo tampoco tengo los libros, Sí, profesora. yo tampoco lo tengo, profe. Ya, vamos a hacer una cosa. Esta actividad está en la página 7 del segundo texto. Les voy a mandar el primero y el segundo, ¿ya? Por el chat. Y se lo van a pedir a Andrés el fin de semana para que ustedes puedan, ahí va la guía 1, y en la página 12 van a encontrar las preguntas, ¿ya? ¿Qué significa what, when, why, etcétera? Y en la guía número 2, en la página 7, está la actividad, ¿ya? Les voy a dar, veamos, ¿cuántos son? Como 4 o 5 preguntas. Les voy a dar unos 5 minutitos para que traten de responderlo ustedes y después vamos a resolver todos juntos. ¿Les parece? Ya, profe, gracias. ¿Ya? Eso. 5 minutitos, traten de resolverlo solos y después luego contestamos todos juntos para ir comparando respuestas. ¿Dale?
Vamos entonces. Sí, profe. Cualquier cosa me preguntan nomás, si yo estoy aquí. What? ¿Cómo van? ¿Bien? Profesora, me perdí. No pude. Vamos, tranquila, yo los voy a ayudar. ¿Los demás también están complicados? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, tampoco no puedo. Ya. Vamos entonces. Primero, tenemos que comprender la pregunta, ¿cierto? Dice la primera pregunta. What is a newspaper? ¿Qué es lo que nos están preguntando? ¿Qué es un periódico? Es un ¿Qué periódico. es un periódico, cierto? ¿Y dónde encontrábamos esa información si vamos al texto acá? En el primer párrafo está. En el primer párrafo, ¿cierto? Y si se fijan, Son publicaciones que contienen noticias, información. eso. Entonces, esto mismo, ay, perdón, soy La súper primera chueca. pregunta. Esto mismo es lo que vamos a responder. Pero ojo acá. Y acá tienen que poner ojo. Porque en la pregunta nos preguntan qué es un periódico. Y acá dice Periódico. periódicos. Entonces, este R lo vamos a cambiar por
is Is the function of Is. Eso. newspaper in today's world. Eso, muy bien. Entonces, vamos. Newspaper is a publication. Ya. Entonces, vamos a ir. Y lo mismo que está Esta es la ahí. función de un periódico. Sí, pues súper bien. A newspaper, ¿cierto? Que es lo mismo que está acá arriba. Ese are is. Lo vamos a cambiar por is, ¿cierto? Porque es uno solo. A publication containing information, decía, ¿cierto? About news. ¿Qué más? ¿Qué más decía? About. ¿Dónde está? About news. About news. ¿Dónde está? News. El primer párrafo. Information. Eso. And News and advertising. advertising. Muy bien. Entonces, a newspaper is a publication about news, information, and advertising. ¿Ya? Si se fijan, está textual en el texto. ¿Ya? Lo único que tuvimos que cambiar nosotros es este are por un is y ya no eran varios, ¿cierto? Sino que era solo uno, porque acá nos preguntan por uno. ¿Ya? Después dice, when was the first newspaper printed? ¿Qué nos están preguntando ahí? Cuando se escribe. cuando se imprime el primer Eso. periódico. Cuando se imprime el periódico. Y ojo acá, les voy a dar un datito. Si se fijan, nosotros, para responder, por lo general, vamos a usar la misma, como el mismo prompt, solamente que el verbo lo vamos a poner después. Miren. Antes de ir al texto, incluso. Dice, the first newspaper vamos a usar ese verbo, was printed, y ahí nos vamos al texto. ¿Y cuándo fue impreso? Nace una face. Eso. Muy bien. In 19. Una face. ¿Ahí? Sí. Perfecto. ¿Ven? Tenemos que buscar entonces información específica. Y luego se van más allá. Dice, has printed news been replaced by other means? ¿Por otros medios? ¿Qué es lo que dice la pregunta? El año era 1605, o sea, 1605. 1605. Ah, ya, perfecto, la vamos a cambiar al tiro. Entonces, la segunda pregunta. O sea, la tercera pregunta. Pregunta. Perfecto. Has printed news been replaced by other means? Y acá se pone un poco más complejo porque nos está preguntando si las noticias impresas han sido... ¿Han sido qué? Replaced. Reemplazadas. Eso. Por otros means. By other means. Por otros medios. ¿Las ha reemplazado otros medios?
Yes. Yes. La tecnología. La tecnología. Internet. Internet. Ya. Entonces, yes. By internet. ¿Qué más? En la radio. Eso. Televisión. Radio and television. ¿Ven? ¿Estaba difícil o no? ¿Más o menos? Moment. Más o menos. Ya. Vamos con la D. ¿Qué dice? Dice, how are weekly newspapers different from daily ones, apart from frequency? ¿Qué es how? Dice how. ¿Qué significa how? ¿Qué significa how? ¿En qué? ¿Cómo? Eso, ¿cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? Son los periódicos. ¿Qué tipo de periódicos? Semanales. Semanales. De los diarios. Eso, diferentes de los Son diarios. diferentes de los diarios. Aparte de la frecuencia. ¿Y cómo son diferentes? Sabemos que tenemos acá los diarios y los semanales. ¿Cómo son diferentes? ¿Son más largos? Eso, son más largos. Más largo. ¿Cómo decimos más largos? Large. Large. Eso, muy bien. Y miren, lo tienen acá también, fíjense. Vamos a poner acá. Dice, tend to be larger, include more specialized sections and advertising inserts. Perdón por la chueca, pero... ¿Cierto? And cost more. ¿Verdad? Entonces, vámonos hacia abajo y ponemos eso. ¿Cómo empezaríamos para tener una respuesta completa? Tendríamos que partir con weekly newspapers, ¿cierto? Porque nos estaba preguntando por los periódicos semanales, ¿cierto? ¿Cómo digo son? Vamos, Are. vamos. Are. ¿Qué más? Tend to be larger. Eso. Are, en vez de tend to be, ¿ya? Larger. ¿Qué más? Are larger. Cost more, creo que decía, y algo más, ¿verdad? Pero si se fijan, Especially section and advertising. eso, muy bien. Si se fijan, es exactamente la misma información, solamente que la vamos posicionando, ¿cierto? Y la última pregunta en inglés dice, what is the Santiago Times? ¿Cómo responderían esa? Les voy a dar un minutito para que lo piensen y después voy a recibir respuestas por el chat o de manera verbal también. Ahí dice que es el Santiago Times. The Santiago Times. ¿Qué es de Santiago Times? Y eso también lo van a encontrar. Pues Santiago Times es Eso, estaba por ahí, ¿cierto?
No pescaste el tecito, ¿no? Sí. The Santiago Times. Is ¿Ya? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Yeah. Yes? Ya. ¿Cómo sería entonces? The Santiago Times is... ¿Qué es? Is... in English. Ya. Es en English, pero antes de eso, primero tenemos que decir qué es. ¿Qué es The Santiago Times? Newspaper. Eso. A in newspaper in English. English. ¿Y dónde? Santiago. En Santiago. ¿Ven? Súper fácil. ¿O no? Ustedes saben la respuesta. Les falta aprender cómo a aterrizar. Sí, como ¿Cierto? no tenemos el libro, no podemos ir viendo el texto para irlo analizando tampoco. Ya, Exacto. entonces, tarea para ustedes, conseguirte el libro. Ya estoy aburrido de pedírselo a Andrea. ¿En serio? Pero si Qué siempre guay. está repitiendo. Es que siempre no le quedan prácticamente. Entonces, A mí me no sé, dijo la yo semana no he pasada alcanzado a que ir a no lo iba a buscarlo. traer. Ya, yo voy a hablar con él y le voy a decir que lleve cajas y cajas de textos el sábado, ¿ya? A mí quedó de traérmelo porque como estoy accidentado. Sí, pues. Ya. Vamos entonces, vamos a continuar, ¿ya? Yo voy a hablar con Andrés para que no se le olvide. Vamos con las preguntas ahora en castellano, y estas son más fáciles. Dice, responde en castellano de acuerdo al texto. De acuerdo, eso, muy bien, diario en inglés. Las 5 primeras secciones de un periódico que se mencionan en el texto, ¿ya? ¿De qué se trata la noticia contenida en el artículo? ¿Y qué iniciativas cree usted que deben adoptar y o promover los gobiernos para evitar el femicidio, según el artículo? Entonces, les voy a dar 5 minutitos para que lean el texto y respondan esas preguntas. Si no tienen el texto y se les hace más fácil, le pueden sacar les voy a mandar mejor las preguntas por el chat, ¿ya? Dice, nombre las 5 primeras secciones que se mencionan en el texto. Y esto es más fácil porque me lo van a responder en español, ¿ya? B. ¿De qué trata la noticia contenida en el artículo? ¿En qué artículo nos estarán preguntando? ¿De qué artículo creen? Sobre el femicidio. Eso, excelente. ¿Qué iniciativas cree usted que deben adoptar y o promover los gobiernos para evitar el femicidio? Femicidio, no feticidio. Ya. Ahí van entonces las 3 preguntas por el chat y yo voy a subir al texto, al artículo, para que lo puedan ver en la pantalla. ¿Les parece? Ese es el artículo. Entonces, les voy a dar 5 minutitos para que lo puedan responder en castellano. Ahí dice responder en castellano. En la prueba también van a encontrar preguntas en castellano y en inglés. ¿Ya? Las preguntas en inglés las vamos a ir practicando y las van a seguir practicando con el profe Roberto. Y las preguntas en castellano es comprensión lectora y les va a servir tanto para acá como para la prueba de lenguaje, comprensión lectora. ¿Estamos?
5 minutitos y revisamos. Todos los días. ¿Estamos listos? ¿Cómo van? ¿Listos? ¿Sí? ¿Revisamos? Les voy a dar un minutito más ya. ¿Cómo llevamos? No sabe leerla, weón, en inglés. Y me decía, bueno, esa weá, Ya. Vamos entonces. Estas se responden en castellano. ¿Cuáles son las 5 primeras secciones del periódico que se mencionan en el texto? ¿Se acuerdan? Tecnología. Ya, pero más allá de eso, miren. Las primeras 5 secciones del periódico. ¿Cuáles son las primeras? Noticias meteorológicas. Eso, meteorológicas. Entretenimiento. Eso, como de consejo, ¿cierto? Después viene las críticas de película. Anuncios de publicidad, de comida, deporte, esas cosas. perfecto, ¿cierto? Meteorológica, entonces, los consejos también, ¿verdad? Las de comida, ¿cierto? Las críticas de comida, de etcétera, etcétera. ¿Qué más? cultura. Antes de Opiniones. eso, de editorial y La columna de chisme. la columna de chismes. Esa era la palabra que estaba buscando. Muy bien. Excelente. Después dice,
¿De qué se trata la noticia que estaba en el artículo? ¿De qué se trata esto? Del femicidio. De los homicidios en Chile. Eso, de los femicidios en Chile, ¿cierto? Y específicamente, ¿qué es lo que De una pasó? campaña. De una campaña. Perfecto. Una campaña, ¿cierto? Por el femicidio en Chile. Y la última pregunta, acá les están preguntando por su opinión. Fíjense, ¿qué iniciativas cree usted? Entonces acá ustedes tienen que decir lo que ustedes creen, lo que ustedes piensan, que deben adoptar o promover los gobiernos para evitar el femicidio. Y acá recibo respuestas de todos. ¿Qué iniciativas creen ustedes que se deberían adoptar o promover en el gobierno? Iniciar una mejor educación contra el tema del femicidio. Ya, mejor Campañas educación. que puedan, claro, campañas que puedan realmente informar a la gente, porque la gente a veces dice femicidio, ¿qué es lo que es? Campañas entonces que eduquen e informen a la gente. Perfecto, ¿qué más? Dar sanciones más duras a las que lo hacen. Eso se van a terminar. Podrían crear una. ¿Crear una qué? ¿Qué más? Que tomen más en cuenta cuando las mujeres hacen los llamados de auxilio, por decirlo así, o cuando van a no sé, ay, se me fue la palabra. O denuncia. Cuando van a poner las denuncias. Cuando vayan a poner las denuncias. Eso, Porque tomar más realmente en cuenta. no lo están haciendo eso. Eso. Ya que no lo hacen actualmente. Entonces, si se fijan, acá pueden tener muchas respuestas. Cuando les pregunten siempre, ¿qué es lo que ustedes creen? Las respuestas son como abiertas, ¿ya? Lo importante es que ustedes respondan según su opinión. Y que vaya también de acuerdo a la línea, no van a poner ahí algo nada que ver, ¿verdad? Hasta ahí. Y lo que dije yo lo digo con base, porque estoy en un caso de una amiga que está necesitando ayuda y Carabineros no hace nada. Tuvimos que llegar a la PDI, estamos viendo la forma que la puedan ayudar. Para que vean. Eso pasa en todos los países, ojo. Sí. En todos los países. Es siempre lo mismo. Así que, ya. Vamos entonces. Yo sé que es un tema difícil. Estudiarlo acá en la silencio. Los micrófonos. Vamos. Vamos a saltarnos la actividad del periódico. Pero vamos a pasar a esta otra parte, sí, todavía nos queda un ratito, sobre Information Age, ¿cierto? Y vamos a pasar también a conversar un ratito, porque me interesa escucharlo. Estas siguientes siglas que están acá, ¿las han visto alguna vez? Sí, www. Ya. El URL, el PC, el CD, la CPU. ¿Ya? HTML, no me acuerdo de haberlo visto. ¿Ya? ¿Y qué significa? ¿Qué significan eso? ¿O a qué se refieren? Para una página. Claro, Una son página de para ingresar internet. a alguna página de internet. ¿Ya? El segundo es para una dirección, de un enlace. Página de internet, ¿cierto? La segunda. La dirección de enlace. Dirección de enlace. ¿Ya? ¿En qué sentido? Para poder llegar a, por ejemplo, cuando comparten una información, por ejemplo, de TikTok, está el URL que llegan al contenido. Ya, perfecto. El URL lleva el contenido, ¿verdad? Después tenemos PC. ¿Qué significará PC? ¿Computador? Computador. ¿Ya? HTML. Hotmail, ¿no es? En formato de Excel. No.
Formato de Excel. No. Ya. Sí, pero no. Formato. será? Formato de algo. Ya, formato de algo. CD. La Disco. memoria. ¿Ya? Disco. Y CPU. La torre. La torre, ¿cierto? Estamos hablando del computador también, ¿verdad? ¿Y saben ustedes lo que significan cada una de esas palabras? Abreviaciones en inglés. Son abreviaciones en inglés, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una actividad que van a tener que ustedes, pueden meterse a internet y buscar, ¿verdad? Yo estoy del teléfono. ¿Está del teléfono? ¿Y tiene alguien ahí que les pueda ayudar? No, estoy solito. Oh, no importa. Vamos a trabajar entre todos entonces. Sabemos que www es lo que nosotros tecleamos, ¿cierto? Para entrar a una página de internet, ¿verdad? Pero, ¿qué significa www? Y aquí le voy a dar la tarea a alguien que pueda googlear y que lea qué significa www. La lucha libre. Ah, no, esa otra. Ah, esa es la WWF. ¿Ve? Ya. ¿Qué significa www? ¿De dónde viene la palabra? Así. Es World Wide Web. Que significa red global. Eso, red global. Para que ustedes sepan, como abreviación, ¿cierto? Esta sigla que nosotros ocupamos, como ustedes dijeron, viene de World Wide Web. Y es cuando ustedes cachaban que Internet como que comenzaron a utilizarlo en la NASA, ¿verdad? Ahí empezaron así como a usar Internet, antes no, era otra cosa. Y cuando ellos empezaron como a expandirlo, usaron esta abreviación, ¿cierto? World Wide Web, ¿cierto? Red global, que es como, web es red, ¿cierto? Wide es como amplia y world, mundo, que es como para alcanzar a todo el mundo. Por eso cada vez que uno aprieta www, sabe que está entrando como a una red que llega a todo el mundo. No sé si se entendió mi explicación, fue muy enredada. No, sí se entendió. ¿Se entendió? Sí. Entonces ahora, la próxima vez que ustedes entren, van a saber que www es por eso, es porque es una red que abarca todo el mundo. Ahora, vamos con la siguiente, URL. ¿Qué me puede buscar? ¿Qué significa Localizador URL? uniforme de recursos. ¿Cómo? Localizador uniforme de recursos. Uniform Resource Locator, ¿cierto? O unificador uniforme. Localizador uniforme de recursos. Eso, localizador, ahí está. Estoy enredada hasta ahora ya. Localizador uniforme de recursos. ¿Y a qué creen ustedes que se refiere? A ver, por lo menos acá me sale que es un mecanismo usado por los navegadores para obtener cualquier recurso publicado en la web. Perfecto, ¿cierto? Y es como ustedes dijeron antes también, ¿se fijan? Es como cuando comparten el URL, es porque estamos compartiendo el link del lugar preciso en esta red global donde está el contenido que estamos buscando. ¿Se dan cuenta que no todo es porque sí? Y son siglas que usamos todos los días, ¿verdad? Ya. PC. Computadora personal. Eso. Personal computer. No sé si han visto computadora personal. No sé si han visto la película El Código Enigma. ¿La han visto, no? No.
Ya. No. No. El código Enigma, o se llama en inglés The Imitation Game, creo que está en Netflix, es muy buena y también la dan muchas veces en la tele. Cuenta la historia como de Alan Turing. Y Alan Turing fue un tipo que fue el que primero creó el computador. El primer computador lo creó él durante la Segunda Guerra Mundial. Y su idea en el fondo como de computador era, no sé si han visto esas imágenes, era un computador que era del porte, no sé, de toda una sala de clases, gigante. Entonces, antiguamente, obviamente, era mucho más costoso tener un computador, lo usaban solamente como instituciones como especializadas y muy bacanes como la NASA, como el FBI, etcétera, etcétera. Y luego esto se fue achicando, lo fueron como sofisticando de alguna manera y llegaron a esto que es el PC, que es la computadora personal. Aunque sea torre o sea ese laptop, se le dice PC, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque es de uso personal, como de uso casero. A eso se refiere. ¿Ya? Si pueden ver la película, se las voy a dejar súper recomendada porque es demasiado buena. Se llama El Código Enigma. Buena, para que la vean ahí el fin de semana. Ya, vamos entonces con HTML. Lenguaje de marcas de hipertexto. Ya, lenguaje de... Marcas de hipertexto. Lenguaje de marcas de hipertexto. Y en inglés es hypertext, trend, Markup. mark language, ¿cierto? Ese lenguaje de marca de hipertexto, ¿a qué se refiere? Es como un código que utilizan para como desplegar una página web. Tal cual, ¿cierto? Hypertext, markup, language, ese tren nada que ver. Ya, efectivamente, es como un código, ¿cierto? Que uno pone para desplegar una página. Y esto es básicamente como un hipervínculo, un vínculo que nos va a llegar a el lugar específico en esta red global donde vamos a encontrar esto. Y no solo en la red global, sino que también puede ser dentro del computador, ¿verdad? CD. Disco compacto. Eso. Compact disc. Y esto es básicamente, viene, hace no tantos años atrás, porque mi abuelo todavía lo usaba. ¿Se acuerdan? ¿Han cachado esos vinilos grandes? Que antes esa era la manera como de reproducir música. Mucho antes del celular, o de etcétera, etcétera. Cuando ellos lograron achicar eso, hicieron este disco que era mucho más pequeño y le pusieron compact disc, ¿cierto? O en otras palabras, disco compacto, como ustedes dicen. Súper bien. ¿Y CPU? Unidad central de proceso. Eso. Central Process Unit, ¿cierto? O unidad central de proceso. ¿Y qué es lo que nos dice esto entonces? Que esto es básicamente el procesador de los computadores. O sea que no solo las torres tienen esta como pieza, sino que también los laptops tienen esta CPU, que es como el centro de donde se procesa todo, como el motor, por así decirlo, del computador. ¿Se entiende? El procesador de datos. Claro. Los computadores tienen el disco duro, que eso es lo que usted está explicando. Eso. Tal cual. Ya, hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Estuvo difícil? No, ¿cierto? Y entre todos los hemos... Todo lo que hemos hecho, un poquito. Pero no, eso está más fácil. Este está más fácil, ¿cierto? Entonces, ya, vamos a hacer la última actividad del día. En el texto. Ah, no, porque esto tendrían que leer todo el texto nuevamente. Ya, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a buscar
las palabras en inglés, ¿ya? Documentos electrónicos, tela de araña, lenguaje computacional y flujo de datos. Ah, y comercio electrónico. ¿Cómo se diría esto en inglés? ¿Lo hacemos todos juntos? Electronic documents. Ya, perfecto. Electronic documents. ¿Ya? ¿Tela de araña? Spiderweb. Eso. Spiderweb. Web, ¿cierto? Spiderweb. Fijan, esta web, que también lo vimos en el www, ¿cierto? World Wide Web. Web está como tela, ¿cierto? Está como red que nos contiene todo. Y araña es spider. Lenguaje computacional. ¿Cómo lo diríamos? Computation language. ¿Cómo? Language computational. Eso. Computation language. Perfecto. Computational language, ¿cierto? O computer language, mejor. Más fácil. Flujo de datos. Flujo de datos. ¿Cómo se diría flujo de datos? Date flow. Data. ¿Ya? Data flow. ¿Y comercio electrónico? Electronic. ¿Ya? Comercio electrónico. Business. Business. Electronic business. Ya, chicos, les voy a dejar con una pequeña tarea para la próxima clase con Mr. Roberto. Quiero que yo hoy les mandé el documento por el chat, ¿cierto? Este texto. Quiero que cuando tengan algún tiempo libre, lean este texto, el texto número 2 el texto 2, y vayan viendo, vayan tratando como de comprenderlo, ustedes solitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la prueba no vamos a estar ni el profe Roberto ni yo para poder soplarles, pero yo sé que ustedes sí pueden hacerlo. Fíjense y pongan mucha atención a las palabras que ustedes ya tienen y ya conocen. Saben lo que es la World Wide Web, ¿cierto? Saben qué es el www. Saben lo que es un server, ¿verdad? Saben lo que es web, etcétera, etcétera. Tienen muchas palabras que conocen y si hay alguna que les causa duda, la buscan. ¿Ya? ¿Les parece? Sí. Sí, profe. Entonces, Sí, profe. para la próxima clase, ojalá le hayan echado un vistazo. Lo vean, traten de comprenderlo, de sacar como la idea central. ¿Por qué? Porque a partir de esa idea central, para ustedes va a ser mucho más fácil después. Uno, van a leer las preguntas y van a saber a qué sección ir. ¿Se fijan cómo lo hicimos al principio, no? Que les pregunté como, ¿dónde estaba esta respuesta? Ah, estaba al principio, ah, estaba al final. Una vez que lo entendieron, más o menos, aunque no sea palabra por palabra, van a saber a qué sección ir para responder las preguntas, y dos, les va a ser también más fácil a ustedes responder las preguntas tanto en inglés como en español. ¿Ya? Sí, profe. Ya, profe, sí. Preguntas, dudas, quejas, también recibo. Por mi parte, ninguna. ¿No? ¿Algo No, que no profe, les haya quedado solo- claro que haya que repasar? ¿No? ¿Nada? No, No, profe. profe, muy Solo bien. gracias. Gracias. No, pero ¿de qué? Qué bueno que hayan disfrutado la clase. Busquen la película El Código Enigma, se las recomiendo, de verdad que es muy, muy buena. Y además que ese Alan Turing era un seco, seco, seco. Él, gracias a él, hoy tenemos lo que es la inteligencia artificial. Que sepan ustedes. Así que La nada, veremos. véanla, véanla, es muy buena, es muy interesante. Así que eso, los dejo, que tengan una excelente noche, descansen. Igualmente, profesora, Igual, gracias. profe. Igualmente, Gracias. gracias por Gracias. recibirme hoy día, que estén bien.
Igual, gracias, profe. Chao. Chao. Chao, chao, Chao. buenas noches. No, profe. Chao, chao, buenas noches. Buenas noches.